Y nada, como yo creo que casi siempre vamos a hacer un pequeño recorrido, primero desde los informes internacionales, justamente ayer o antes de ayer salió el informe de Naciones Unidas, luego el informe europeo de drogas para aterrizar un poco en nuestra realidad, ¿no? Tanto autonómica en la medida que tengamos datos como local, ¿no? Y nuestros datos ya más concretos. Ciertamente, muchas de las realidades que se mueven en cuanto al uso de drogas, al tráfico, a la producción, a los movimientos en general, pues algunas de ellas no tienen demasiado que ver con nuestra realidad aquí en Valladolid, pero en otras conectamos y son sobre las que vamos a cometer algún subrayado, ¿no? Espero tardar 10-15 minutos en hacer una exposición general y luego contaremos con Ana para las cuestiones más concretas relacionadas con el día a día de los programas y con José para cualquier tema que queráis o que queramos un poco profundizar en la cuestión de la violencia filioparental. Bueno, en el informe europeo el presidente hablaba en la introducción, ¿no? Y comentaba en inglés que el titular posible de la fenomenología de las drogas podría describirse con las palabras anywhere, anything, everyone, ¿no? En cualquier parte, cualquier cosa, cualquiera, haciendo un poquito referencia a una situación de gran disponibilidad y de gran diversidad en lo que respecta a las drogas y también de un repunte o de una recuperación de la línea base tras los periodos de confinamiento, cuestión que se veía de alguna manera, se veía venir, ¿no? El informe mundial, que como comentábamos salió ayer o antes de ayer, el día 27 de junio, pues un poco de alguna manera pone el acento en la reanudación de los mercados de las drogas tras el periodo de confinamiento. De nuevo el cannabis vuelve a ser la droga más consumida en el mundo, ¿no? Poniendo un poco, la alarma en el incremento de su potencial psicoactivo y en la disminución de la percepción de riesgo en relación al consumo por parte de los jóvenes, ¿no? En relación también a la venta de drogas a través de la web oscura, de las redes sociales, de las mensajerías instantáneas, pues aunque son fenómenos minoritarios, sí que se observa que de alguna manera están tendiendo al alza, ¿no? Los informes mundiales detectan que las mujeres continúan estando infrarrepresentadas en los programas de tratamiento y de esta línea nosotros hablaremos en unos minutos, ¿no? El Observatorio Europeo, ¿no? El Observatorio Europeo de alguna manera ponía el acento en esta mayor disponibilidad de las drogas y, como comentábamos un poco antes de introducirnos en la rueda de prensa, ¿no? Casi lo difícil va a ser no acceder a ellas, porque la disponibilidad se ha incrementado de maneras muy significativas y, tal y como dice la evidencia, la disponibilidad aumenta casi de manera obligada, ¿no? El consumo de lo que sea, ¿no? En este caso de drogas. La reducción observada durante el periodo de pandemia ha desaparecido rápidamente y la disponibilidad y la diversidad de las sustancias de nuevo vuelve a ser noticia, ¿no? Lo que se constata es que el impacto del consumo de drogas tiene relación con la gestión de cualquier dispositivo, servicio o área de la vida. O sea, tiene efectos en la vida familiar, en la vida del individuo, en las prevalencias de los trastornos psiquiátricos, en el abordaje de las psicopatologías. O sea, cuando la droga está presente es una cuestión que hay que incidir, tratar y recuperar, porque si no es muy difícil acometer el resto de áreas, ¿no? Para conseguir un poco normalizar la vida de ese individuo. El informe europeo volvía a poner el acento en el cannabis y en la adulteración del cannabis con cannabinoides sintéticos que incrementan de manera muy alarmante los efectos psicoactivos y que el consumidor no sabe muy bien qué es lo que está tomando, ¿no? En este sentido también se ponía el acento a cualquier política de regulación de las drogas en general y del cannabis en particular, porque los usos recreativos, los usos médicos y no médicos, los consumos de productos ordinarios que tienen derivados del cannabis, pues están produciendo o pueden producir una confusión en la población, sobre todo en la población joven, que puede incrementar los riesgos en relación al consumo de drogas, ¿no?
Bueno, la disminución del consumo de drogas por vía parenteral pues continúa disminuyendo, pero es verdad que los consumos de opiáceos en general en Europa y en el mundo en particular, aunque en nuestra realidad tenga menos impacto, es el que tiene mayor efecto sobre la salud y causa sobre todo muertes derivadas de la sobredosis. Pasamos ya entonces un poco a lo que han sido las líneas más significativas en nuestro año, en el 2021, ¿no? Podemos destacar en términos generales que hemos vuelto a la normalidad, aunque como centro sociosanitario seguimos o tenemos que continuar incorporando algunos protocolos, sobre todo de funcionamiento ordinario relacionado con el COVID, ¿no? En términos globales, en términos generales, hemos incrementado el número de personas a las que nuestros programas de una o de otra manera han llegado en un 30%, pasando en la actualidad, ¿no?, a 3.321, ¿no? Hombres, mujeres, chicos, chicas de todas las edades y en todos los programas. ¿Cuáles son las líneas un poco fuerza del 2021 que vamos a desarrollar brevemente? Por un lado, la atención y el desarrollo específico y concreto de todo lo que es la problemática relacionada con la mujer que tiene lo que el DSM-5 denomina trastorno por uso de sustancias, ¿no?, o problemas con el consumo de drogas, ¿no? Es claro que las diferencias entre hombres y mujeres en términos generales, desde el punto de vista biológico, psicológico y social, son evidentes, ¿no? Pero a su vez, o además, en la mujer drogodependiente hay unas cuestiones que se derivan de las diferencias un poco más universales que, si no se tienen en cuenta en los recursos de tratamiento, es difícil alcanzar el éxito terapéutico, ¿no? Estas diferencias están relacionadas con la gestión emocional. Normalmente en la mujer hablamos de una doble dependencia, dependencia de la sustancia y dependencia de la pareja. Están relacionadas también con la falta de apoyos en su red social, tanto cercana como en general. O sea, la mujer drogodependiente tiene menos apoyos familiares y la sociedad tiende a penalizarla y a estigmatizarla, por lo que suele abandonar muy pronto el entorno familiar, con lo cual incrementa sus riesgos en la calle al estar más sola. Tiene más dificultades para acceder a los programas de tratamiento porque las cargas familiares suelen pesar o suelen tener más carga sobre ella en relación al varón, el cuidado de los hijos, el cuidado de personas dependientes dentro del entorno familiar, etc. Y en general podemos decir que las consecuencias médicas, psiquiátricas, funcionales y psicosociales del consumo de drogas en la mujer con respecto al hombre son más graves. Y en muchas ocasiones sufren lo que nosotros denominamos una triple penalización. La mujer recibe una penalización por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser drogodependiente y además por el hecho de haber sido víctima de violencia de género. ¿Por qué destacamos esta variable? Porque en un tanto por ciento muy alto de los casos la mujer drogodependiente ha sido víctima de violencia de género o ha sufrido algún tipo de abuso tanto emocional como físico en algún momento de su vida. Entonces, esto produce una triple penalización. Rescatar a la mujer y conseguir que recupere un nivel de bienestar y de inserción y de autonomía adecuado es complejo y creemos que solo es posible desde dispositivos específicos que aborden de una manera también profesional estas diferencias significativas. En este caso, compartimos con vosotros que el año pasado pilotamos un dispositivo específico para atención a la mujer víctima de violencia de género y con trastorno por uso de sustancias de la mano de la Dirección General de la Mujer. Es el primer año también que hemos colaborado con la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León y este pilotaje ha sido muy exitoso. Normalmente la mujer víctima de violencia de género que tenía consumos de drogas tenía un difícil anclaje en la red de víctima, porque tanto en los centros de emergencia como en las casas de acogida el consumo de droga era una variable que generaba mucho problema de manejo. Entonces, de manejo educativo, terapéutico y dentro del conjunto un poco de las personas que acudían a estos recursos. Entonces, disponer de un dispositivo específico residencial, que a su vez está vinculado a nuestros programas específicos que trabajan con mujer, ha sido una muy buena práctica.
El año pasado lo hemos estado pilotando, evaluando, analizando y este año continuaremos desarrollando este dispositivo y vamos a incrementar también protocolos de actuación con mujer víctima de agresión sexual, ¿vale? Otra línea importante está relacionada con la validación y el refuerzo del programa IRENE, del que luego José nos desarrollará un poco lo concreto, ¿no? Las características de estas familias y las dificultades y los éxitos, porque es un programa bastante exitoso que nos encontramos con este programa, ¿no? Y continuamos, queremos destacarlo, trabajando con hombres que tienen medidas alternativas al ingreso en prisión por delitos de violencia de género, no de sangre, a través de un programa que se llama PRIAMA, que depende de instituciones penitenciarias. Llevamos ya 5 años trabajando con estas personas que vienen derivadas de los centros penitenciarios y este año pues, hemos llegado a 36 personas. El éxito de estos programas es muy alto y de momento se constata que es muy bajo el tanto por ciento de personas que vuelven a reincidir en delitos similares, ¿vale? Son 11 meses en la actualidad de programa que se trabajan mucho los estereotipos de género, el manejo del conflicto, el control emocional. Y bueno, después de 11 meses de un tratamiento y de un seguimiento exhaustivo en coordinación con los centros penitenciarios, pues el impacto es muy, muy positivo, ¿no? De alguna manera, esto quiere decir que trabajar en la violencia de género supone trabajar con todos los actores que están de alguna manera relacionados directa o indirectamente con el hombre, con la mujer, con los hijos que han sido modelados en un ambiente violento y con toda la sociedad que se sitúa desde estereotipos de género en un caso y en otro, ¿vale? Bien, y bueno, la última línea un poco interesante de nuestra actuación es el repunte en los programas que trabajan con la prevención y tratamiento del abuso de videojuegos y TIC. Nosotros hasta ahora en nuestras cifras habíamos tenido muy poco impacto, sobre todo en el área de jóvenes, en este tema y el año pasado, pues sí que ha sido un poco más significativo, llegando a 11 los casos de menores que han pedido ayuda concreta por problemas relacionados con el gaming, ¿no? Bueno, las cuestiones más destacadas relacionadas con el tema de tratamiento y prevención las vamos a abordar ahora así en términos generales, ¿no? Fundamentalmente comentar que en el proyecto Joven se ha observado en general un nivel de conflictividad y de no cumplimiento de la disciplina en el ámbito familiar muy elevado, ¿no? De alguna manera, brevemente el perfil, ¿no? Si os preguntarais cuál es un poco el perfil del menor que acude a Proyecto Joven, podríamos decir que tanto si es hombre como si es mujer, que es muy importante diferenciar, incorporar también la perspectiva de género en el ámbito adolescente, en la etapa adolescente. En el caso del chico, tendría 16 años más o menos, estaría escolarizado y presentaría fundamentalmente problemas de disciplina familiar, además de consumos abusivos, fundamentalmente de cannabis. El cannabis, sigue siendo la droga por la que se demanda, la droga fundamental por la que se demanda tratamiento. Es verdad que luego en la exploración normalmente aparece asociado con consumos abusivos de alcohol y de tabaco. La mujer también tiene una edad similar. En cifras totales hemos atendido a 128 menores, de los cuales 100 son chicos y 27 son chicas. O sea, de cada 5 menores, 4 son chicos y 1 chica. Seguimos intentando que las mujeres adolescentes tengan o puedan acceder a nuestros recursos, porque nos consta que pasa un poco como en el fenómeno adulto, ¿no? Que hay problemática pero que no acaba de llegar a los recursos, o que hay más problemática de la que estamos atendiendo, ¿no? Bueno, hablábamos un poco de estos destacados, de un mayor desajuste y conflictividad familiar. En el caso de las mujeres se relaciona sobre todo con conflictos familiares y en el caso de los chicos, de los varones, con problemas de disciplina dentro del ámbito familiar.
Los padres y las madres de los menores trasladan de manera explícita el desbordamiento emocional que viven dentro de sus entornos familiares, ¿no? También nos trasladan su preocupación sobre el abuso de las TIC, de lo que ellos consideran situaciones abusivas de TIC por parte de los hijos, ¿no? Hay espacios, o sea, hay algunas de estas cuestiones que son, digamos, rasgos derivados de los funcionamientos durante la pandemia, ¿no? Las habitaciones de los menores suelen ser espacios que ahora son infranqueables. Los adultos no tienen acceso a ellos, es muy difícil controlar lo que pasa ahí, ni siquiera supervisar o saber, y de alguna manera es una circunstancia, luego lo podrá explicar un poquito más Ana y José, ¿no?, que está relacionada pues con medidas preventivas que se han tenido, que han estado funcionando durante los periodos prepandémicos, ¿no? Durante los periodos pandémicos. En general, la fenomenología de funcionamiento en el consumo de drogas ha recuperado los niveles iniciales, los niveles prepandémicos, pero sí que es verdad que ha habido fenómenos de socialización y de comunicación que han tenido muchísimo auge durante la pandemia y que se han mantenido y que se mantienen en la actualidad, ¿no? En el ámbito del tratamiento, luego hablaremos también un poco del programa Ícaro Alcohol. El programa Ícaro Alcohol es un programa que trabaja con menores, con chicos, chicas, que son ingresados en los servicios de urgencias y emergencias por consumos abusivos de alcohol, ¿no? Este programa ha recibido durante el año pasado 12 chicas y 9 chicos, que lo estoy leyendo mal, 12 chicas y 9 chicos. Este programa es fruto de la coordinación de la Consejería de Familia y de la Consejería de Sanidad, y hay elementos, ¿no?, que inmediatamente se articulan, y en el momento en que un menor, chico o chica, es ingresado en un servicio de urgencias o emergencias por consumo abusivo de alcohol, se activa un procedimiento de contacto con nosotros e intervenimos rápidamente con la familia. Es bastante exitoso porque estas intervenciones en crisis nos permiten vincular con mucha facilidad y poder hacer un análisis más detenido de qué es lo que ha pasado con ese menor, chico o chica de 12, 13 años que ha sido ingresado pues, con un semi-inconsciente por consumos de alcohol, ¿no? Luego podemos desarrollar un poco más esta problemática y también las diferencias entre los chicos y las chicas, que vuelven a ponerse de manifiesto. Y por último comentar un poco que en el área de tratamiento, lo que ya hemos dicho de la mujer, fundamental, y en general pues la complicación de la problemática por el consumo de drogas, en población adulta hablamos, por el consumo de drogas que es diverso, por el número de recorridos, porque el consumo de drogas debuta con otras problemáticas como la enfermedad mental, como la ausencia de red social, como la falta de recursos económicos, las dificultades para la inserción sociolaboral, etcétera. De tal manera que trabajar hoy en el ámbito nuestro específico por el que nacimos supone incorporar todos estos elementos de conflictividad familiar, elementos de inserción sociolaboral, de generar una red social, de recuperar relaciones con hijos, con personas de apoyo significativas. Porque si no hacemos esto es muy difícil alcanzar un poco el éxito terapéutico y conseguir reinsertar a esa persona en un entorno saludable, ¿no? ¿Alguna conclusión final? Y ya escuchamos vuestras preguntas o desarrollamos un poquito más las áreas en las que trabajan más directamente José y Ana, ¿no? Algo bueno que nos ha dejado la pandemia, pues programas más flexibles que trabajan a distancia, que tienen incorporadas intervenciones a través de las tecnologías de la información, y esto permite sostener en el tiempo algunos tratamientos y que haya personas que puedan acceder con más facilidad, ¿no? Es importante mantener, sostener y promocionar programas flexibles, dinámicos y basados en la evidencia. Cada vez es más importante evaluar y trabajar sabiendo lo que tenemos entre manos, porque el perfil, como os decíamos, ha incrementado mucho su complejidad.
En nuestro caso tenemos una comunidad terapéutica, pisos de inserción, pisos que trabajan con mujeres víctimas, psicoterapia individual, psicoterapia grupal. O sea, todos estos elementos hay que combinarlos de manera adecuada para ofrecer a la persona que pide ayuda un recurso lo más adaptado posible, ¿vale? Y en general también hablamos, ¿no?, de que sobre todo con adultos tengan un tiro largo. Somos conscientes que hay adultos ya que tienen problemáticas cronificadas y que necesitan seguimiento y encuentros un poco con los programas de rehabilitación de referencia y con las personas para que puedan sostenerse con niveles de bienestar aceptables, medios, altos incluso, de una manera digna, ¿no? Porque estas recidivas pueden ser y son a veces relativamente y dramáticamente frecuentes. Bueno, importante el papel de las políticas reguladoras de todo lo que está relacionado con el consumo de drogas. El alcohol, el cannabis, etcétera, que ahora vuelve a estar en la mesa por los usos médicos, etcétera, que no generen confusión y que protejan siempre a los menores, tanto chicos como chicas. Muy importante también intervenir en los entornos sociofamiliares, muy importante generar redes de apoyo, tanto públicas como privadas, redes y servicios de apoyo, trabajar en coordinación. Una entidad no puede abordar todo el despliegue de áreas que se abren a la hora de poder rehabilitar a una persona y que hemos comentado algunos rasgos de estos perfiles anteriormente, ¿no? Y sobre todo incorporar siempre la perspectiva de género, siempre. Quién acude a los centros, si es la madre, si es el padre, con quién se relaciona, cómo se relaciona, qué pasa cuando hay una separación conflictiva, quién se queda con los hijos, con quién se... O sea, la perspectiva de género es una obligación profesional y casi ontológica, que debemos de desarrollar aún más. Estamos iniciando, ¿no? Y sobre todo luchar contra el estigma que penaliza, como hemos dicho, de una manera muy severa a la mujer, drogodependiente, víctima de violencia de género y casi por ser mujer, ¿no? Y la otra cuestión que hemos comentado también es que esto se adecúe y tenga en cuenta la etapa evolutiva. No es lo mismo la perspectiva de género en adultos que en menores. Y estamos viendo cómo los menores, chicos y chicas, reproducen modelos violentos de funcionamiento y de relación propios de adultos. Y para finalizar, simplemente agradecer de nuevo el apoyo que hemos tenido de las administraciones, fundamentalmente de la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación. Hay una parte de nuestro trabajo que tiene mirada en la provincia y, por supuesto, también de las entidades privadas y de los donantes que han hecho posible nuestro trabajo durante el 2021 y de los medios que estáis aquí ahora para ayudarnos a difundir nuestro trabajo. Entonces, si tenéis alguna pregunta, encantados de contestarla y si no, pues Ana o José desarrollan un poco más su área de trabajo. Las 3.321 personas que habéis atendido, ¿es aquí en Valladolid, en Castilla y León, en Valladolid? Sí, nosotros en nuestra sede. En nuestra sede y también en los programas que hemos desarrollado fuera, ¿no? En Valladolid y provincia. En Valladolid y provincia, sí. No sé si se puede desarrollar estos datos a nivel local, porque todo lo que habéis hecho me lo han preguntado compañeros de Valladolid, el tema de las mujeres, los jóvenes, todo eso es de Valladolid. Todos de Valladolid y de la provincia. Sí. Ha incrementado el consumo de cannabis y de todo esto en Valladolid. No, hemos recibido más demandas. Tenéis que tener en cuenta que fundamentalmente en el tema de los jóvenes el consumo de drogas está muy vinculado a la socialización. En el 2020, con el tema de la pandemia, pues la socialización quedó bastante limitada y se utilizaron mucho las nuevas tecnologías para relacionarse. Entonces, lógicamente... Sí, de acuerdo. Sí, comento que simplemente porque es importante que el Servicio Integral de Atención a Mujer Víctima de Violencia de Género tiene ámbito regional. Entonces nosotros en ese dispositivo, que han pasado 7 mujeres durante el año 2021 y un menor, porque también incorpore a las personas dependientes de estas mujeres, es un dispositivo regional y que ha atendido a mujeres de toda la región, de todo Castilla y León. ¿Vale? Vale, perdonad. Lo que estaba comentando es que han incrementado los datos en un 30% en relación al año 2020, pero tiene bastante lógica.
En el 2020 fue el año de la pandemia y lo que os estaba diciendo es que la mayoría de los consumos en población adolescente tiene que ver con la socialización, con las salidas, los amigos. Como eso todo quedó bloqueado con pandemia, pues lógicamente no se produjeron esos consumos. Entonces, no es que haya habido más consumos, es que volvemos un poquito más a establecer patrones de relación y de socialización habituales como los que teníamos antes, y eso incrementa el que los jóvenes salgan más, estén más accesibles las drogas, estén más en contacto con ellas y las consuman más. Vale, bueno, pues apuntando lo que decía Ana en el programa Irene, en el cual trabajamos con familias en las que están sufriendo violencia por parte de sus hijos menores, ¿vale? También ha habido influencia de la pandemia y de la terminación de las restricciones de la pandemia, ¿vale? Durante el tiempo del confinamiento había muchas dificultades que tienen que ver con la regulación de pautas con los hijos que no existían, de horas de salida, de llegada, de lo que hacen los jóvenes fuera de casa. En el momento en el que esas restricciones se han ido quitando, se han ido eliminando, han vuelto otra vez a surgir esa conflictividad y en algunos casos, de acuerdo, a una respuesta violenta de los hijos hacia sus padres. Entonces, en el 2021 sí que hemos notado este incremento, ¿vale? Ese es un factor que influye probablemente en esto. Y también, pues bueno, es un programa que ya llevamos varios años poniéndolo en marcha, que la coordinación con los servicios sociales de Diputación de Valladolid y de Ayuntamiento han ido mejorando, ¿de acuerdo? Y la mayoría de casos con los que trabajamos, de familias con las que trabajamos en este programa, son derivadas de los servicios sociales de Diputación y de Ayuntamiento de Valladolid. Algún apunte más sobre este programa es que hay más chicos que ejercen violencia hacia sus padres que chicas, ¿de acuerdo? La violencia principalmente va dirigida hacia la madre, aunque también hay padres que sufren este tipo de violencia, y luego hay alguna diferencia, ¿no?, entre la violencia que ejercen las chicas hacia sus padres que los chicos también. Las chicas hay una violencia más psicológica. En este fenómeno de la violencia hacia padres suele haber una escalada, de empezar con violencia verbal, psicológica y terminar en algunos casos con violencia física. En los chicos hay más casos en los que se da esta progresión y acaban ejerciendo violencia física hacia sus padres, principalmente hacia la madre, ¿vale? Y en las chicas esa progresión es menor. Se ejerce la violencia, pero suele ser más verbal, psicológica. Y esto es el perfil de familia. Se da en familias que tienen un proceso de separación que nosotros vemos que no se ha hecho de forma adecuada, ¿vale? Que se inicia en una relación conflictiva y que esa separación también se da de forma conflictiva, y eso tiene un impacto en la educación de los hijos y en la respuesta de los hijos hacia sus padres. No significa que en todos los casos de separación exista esto, pero sí que identificamos que en separaciones que no se hacen de forma adecuada hay más probabilidades de que se den este tipo de situaciones violentas. ¿A cuánta gente habéis atendido? Pues hemos atendido en el 2021 unas 90 familias, ¿vale? Nosotros en los programas intentamos trabajar siempre con los jóvenes y con los miembros, o sea, con los padres que podamos intervenir. En ocasiones es con uno de los miembros de la pareja, la madre principalmente, y si podemos intervenir con madre y padre, también lo hacemos. Hay alguna intervención que hacemos que lo hacemos con todo el grupo familiar. Luego hay otros programas, hay un programa que hacemos con padres y madres, más educativo, de plantearles algunas herramientas para enfrentarse a esta situación de violencia. No sé si tenéis un grado de éxito del programa, Vale, pues eso es algo que estamos intentando mejorar, la evaluación. La percepción que tenemos es positiva sobre la devolución que nos dan las familias. En la mayoría de casos, con las familias que intervenimos, ¿vale?, se reduce sustancialmente la violencia. En muchas desaparece, ¿de acuerdo? Y en la mayoría hay una reducción, o sea, violencia física
es la primera que tratamos de eliminar, son sobre lo que intervenimos, intentar reducir la tensión que hay a nivel familiar para después trabajar las causas de esa violencia. Esto, si se mantiene a largo plazo o no, pues es algo que tendremos que ir observando con el tiempo. De momento, cuando se interviene, sí que observamos esa reducción. ¿Hay alguna cosa más? Tengo una pregunta. Entiendo que después de la pandemia ha vuelto la tendencia de los jóvenes con la socialización. Entiendo que el perfil igual ha cambiado hacia un joven que igual para y acumula diversos trastornos, no solo el de violencia, sino también el de alcohol, de las drogas. ¿Es más común ese tipo de perfiles? Sí, bueno, nosotros no hablamos de trastorno, hablamos de conductas problemáticas, ¿de acuerdo? Tanto en el uso de sustancias como en situaciones de relación con los padres. Cuando trabajamos con menores que agreden dentro de su familia, que utilizan la violencia, en algunos casos, ¿vale? También se dan chicos que están abusando de alguna sustancia, igual que el resto de abusadores de jóvenes, que suele ser alcohol y cannabis, ¿vale? No todos los chavales que ejercen violencia, ¿vale? consumen sustancias. Lo que comentas... Tienes que ponerte aquí, Ana, si quieres hablar. Vale. Sí, porque si no tienes que volver a cambiar. Sí. Bueno, cambiamos. A ver, nosotros el modelo de intervención con los jóvenes hablamos de factores de riesgo. Realmente la población con la que trabajamos, que empezamos a trabajar a partir de 14, bueno, hay algunos más jóvenes, pues son población normalizada en la que el proceso de transición a la vida adulta, lo que es la etapa adolescente, están en contacto o se han de alguna manera disparado algunos factores de riesgo, ¿vale? Es verdad que hay una prevalencia de casos de en torno a un 13% que tienen algún diagnóstico, ¿vale? Pues relacionado con déficit de atención, hiperactividad y demás, pero la mayoría son adolescentes que transitan de manera normalizada por la etapa de la adolescencia, pero que están en contacto con situaciones de riesgo que esperamos que cuando pase esta etapa y gracias al trabajo que desarrollamos pues se reduzcan y puedan tener una vida normalizada. O sea, los adolescentes con los que trabajamos no cumplen criterios de dependencia en ningún caso. Son adolescentes que tienen fundamentalmente problemas a nivel de disciplina y conflictividad familiar, fracaso y asentismo escolar, el impacto que tiene lo académico es importante y se han iniciado en el consumo. Fundamentalmente la demanda es por cannabis, pero luego cuando vienen vemos que también consumen alcohol y tabaco, ¿vale? Y bueno, el objetivo del programa fundamentalmente es un programa de prevención, es frenar esa situación de posible escalada hacia otras situaciones de riesgo mayores o hacia problemáticas de consumo de drogas más agresivas o más complejas. Yo no sé si os ha llegado con el tema de la pandemia y todo el tema del confinamiento y todos los problemas emocionales que ha habido, sobre todo en los jóvenes, gente que tiene problemas a la hora de socializar, que está más a gusto en casa y demás. No sé si os ha llegado... Sí, yo creo que hay como lo veréis en el informe, hay como dos perfiles, un perfil de lo que nosotros llamamos la población de prevención selectiva, que son chavales que trabajamos con familias entre los 9 y 12 años más o menos, que tienen un poquito más de riesgo, no tienen consumos de ningún tipo y sí que lo que las familias detectan es que les está costando mucho retomar el ritmo escolar y de actividades extraescolares, o sea, que se han acostumbrado o habituado a tener una socialización que os ponemos ahí en línea, a estar en contacto a través de los dispositivos digitales y que el retomar la actividad y enfrentarse a situaciones les cuesta. También en la población un poquito más mayor relacionada con el programa joven sí que vemos fundamentalmente más en chicas problemas que tienen que ver también con la desregulación emocional, con el inicio de las autolesiones, la baja tolerancia a la frustración, situaciones de ansiedad y de depresión un poquito por encima de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Eso sí que lo estamos viendo también en los padres y las madres, ¿eh? Vemos que la situación emocional está bastante más, están más desbordados, están más
es más complicado. Comenta un poco, si quieres, Ana, el tema del uso de medicamentos durante la pandemia. Vale, si veis los datos de las encuestas, vemos que todas las drogas en la población adolescente disminuyó su consumo, excepto el uso de psicofármacos. Entonces sí que nosotros estamos viendo, ya no solo en nuestra población, sino en población general, cuando hablamos también con los centros educativos, los institutos, que sí que hay una tendencia a utilizar medicaciones, psicofármacos, un poquito como estrategia de afrontamiento ante determinadas situaciones de riesgo. Esto lo reflejan las encuestas y creemos que es un tema un poco a explorar. Estamos nosotros empezando en el joven, así que a ver casos en los que recurren a la automedicación para lo que os he dicho, para abordar determinadas situaciones complicadas para ellos, de manejo complicado, y fundamentalmente lo hemos visto más en las chicas, pero bueno, pues es un tema a seguir observando. Muchas de estas situaciones sí que vienen derivadas de situaciones en casa durante el confinamiento, y que son las propias familias las que de alguna manera normalizan, también nos pasa con adultos, el uso de la medicación, y vienen a través de las familias el consumo, y otras veces en gente que con unos perfiles un poquito más de riesgo, más disruptivos, el consumo viene más un poco pues por el tráfico menudeo a través de los iguales. En relación al ICAR o alcohol, que es un programa que hablaba Maripaz, que sí que a mí me parece que es interesante, sobre todo porque yo creo que es un programa muy eficaz, se hace una intervención en crisis, que es el programa en el que trabajamos en coordinación con los servicios de urgencias y emergencias. Hemos visto que este año ha incrementado el número, lógicamente, pues por lo mismo, porque han empezado a salir. Aquí vemos que el consumo, lo que nos llega son población muy normalizada, y la mayoría están en 13, 14 años, muy jóvenes, y con los primeros consumos, es decir, son consumos muy experimentales. De salgo, bebo y al final acabo teniendo un episodio de estas características. Aquí, bueno, pues vemos que se da más la situación, nos llegan más chicas que chicos. No podríamos hacer no tenemos muy claro por qué. Podemos tener una muestra pequeña también. Efectivamente, han llegado 21 casos este año y no tenemos tampoco pues una respuesta, pero sí que barajamos distintas hipótesis y que son temas que tendremos que ir revisando a lo largo de este año y del año que viene. Como que vemos que sí que es verdad que lo que es la incorporación de los 12-13 años a los riesgos con el tema de la pandemia pues ha quedado muy bloqueado, y lo que habitualmente el entrar en contacto pues en las salidas con las sustancias de inicio, que son el tabaco, alcohol, se hacía de manera muy progresiva. En este caso vemos que bueno, pues han estado 2 años en casa, ahora salen, y quizá ese modelado o esa progresión hacia las situaciones de riesgo pues no se ha dado. No sabemos muy bien, no tenemos muy claro qué impacto va a tener en la gente que tenía 12-13 años con la pandemia y que ahora tienen un par de años más y han empezado a salir. Y luego, por otra parte, pues bueno, también en este momento hay bastantes referencias de estudios, investigaciones a través de la perspectiva de género, del consumo en adolescentes, chicos, chicas. Bueno, pues aquí también hay hipótesis que tendremos que ir viendo si realmente es así. Un poco lo que dicen los estudios es que en las niñas sí que el grupo de iguales funciona como un elemento protector y en los chicos no, es decir, que coges una borrachera en un chico es un acto de virilidad y casi es un ritual, ¿no?, de socialización, y en las chicas esto no está siendo así. Entonces no sabemos muy bien si esta hipótesis podemos confirmarla, pero puede también que el hecho de que hayan llegado más chicas es porque generalmente el círculo social incrementa la percepción de riesgo cuando ve a una amiga bajo las situaciones de consumo, y quizá ellas solicitan el apoyo de las urgencias o emergencias con más facilidad que los chicos. No lo tenemos claro, no lo sabemos, pero bueno, son hipótesis que estamos barajando, sobre todo también porque lo que nos interesa es trabajar también la prevención desde los propios iguales. Entonces, el hecho de incrementar la percepción de riesgo, tanto chicos y chicas, y que sean capaces de manejar situaciones con sus iguales, es un elemento que nos parece muy interesante y que tendremos que tener en cuenta en lo que son todas las actuaciones que hacemos a nivel de prevención. Bueno, pues es hablar o comentar algo sobre el programa que tenemos de atención a chicos y chicas que están teniendo un uso abusivo
un uso problemático de las tecnologías, de las pantallas, móvil, videojuego, etcétera, ¿vale? Nosotros lo que venimos viendo en los últimos años es un incremento en la preocupación por parte de las familias a nivel general del uso que hacen sus hijos de las nuevas tecnologías, de todo lo que tiene que ver con acceso a Internet. En el programa Gaming lo que hacemos es intervenir sobre estas situaciones. Algo a destacar sería el ver que nosotros mismos, los adultos, tenemos que ir cambiando la percepción de lo que es un uso adecuado, o durante los últimos años ha ido cambiando esa percepción. Hace un tiempo, ¿vale?, un abuso era el utilizar algunas horas un videojuego, ¿de acuerdo?, y hoy eso se ha quedado anticuado. Ahora mismo el utilizar algunas horas un videojuego es algo muy normalizado, ¿vale?, porque estamos con una problemática mucho mayor que tiene que ver con el uso del móvil, con el uso de las redes sociales, ¿de acuerdo?, y con el uso de los videojuegos a través del móvil y videojuegos online. Entonces, el incremento del tiempo en el uso es bestial, y esto, pues en algunos casos genera alguna dificultad o genera bastantes dificultades en el manejo de los padres por el control y la regulación de este uso. ¿Y cómo reconocerlo? ¿Cómo los padres pueden reconocer que hay un problema? Pues en este momento es dificultoso por lo que te comento, porque hay una generalización, ¿de acuerdo?, del uso de estos dispositivos. Entonces, algo que nos puede indicar que sí que puede haber dificultades es el abandono de otras actividades, ¿de acuerdo?, en detrimento del uso del móvil, ¿vale? O sea, con un aumento de la utilización del móvil, ordenador, redes sociales y demás. Dejar de hacer actividades, deportes, salidas con amigos, y cada vez utilizar más ese tiempo en el uso de esta tecnología. Es lo que más nos puede indicar.